la niñez de 10 años atrás aprendía más que la de ahora. ¿Por qué? Porque tenían unos maestros que sí se dedicaban a enseñarle. Entonces, vemos que niños de esa edad, de 7 a 11 años, no tienen lectura comprensiva, como yo decía ayer, como yo mencionaba ayer en el programa. Que no pueden asimilar lo que leen. Entonces, ahí no podemos invertir dinero. Porque para el ministro de Hacienda, ahí no es invertirlo bien. También vemos en que reducen 1.842 millones en instalaciones seguras. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las escuelas que están a mitad de construcción? Que ya hay una inversión hecha, que lo único que hay que darle determinación a esos centros. Y que hay 300.000 estudiantes que no tienen cupo actualmente para estudiar. Entonces, ahí no es invertirlo bien, ministro de Hacienda. Candela pura. Ok. Bueno, en el día de ayer hubo una reunión entre la vicepresidenta de la República, el ministro de Presupuesto y el ministro de Hacienda con unas 25 organizaciones. Esto debido al debate que se ha armado en relación a lo que es reducir, por una parte, el 4% para la educación. En esta reunión tratan de que ellos no van a reducir ese presupuesto si estas organizaciones buscan en qué invertir ese dinero. Si estas organizaciones hacen propuesta de en qué sector, en qué organizaciones y en qué área van a invertir este dinero. O sea, estamos hablando de 4.250 millones de pesos del sector educativo. Entonces yo me pregunto, porque para mí es sumamente preocupante lo que es educación en nuestro país. Y yo me pregunto, entonces, ustedes que son las autoridades, ustedes que son el gobierno, las organizaciones tienen que hacerle una planificación a ustedes. Las organizaciones tienen que buscarle a ustedes en qué invertir el dinero. Porque eso deja dicho claramente de que entonces ustedes no tienen un plan para educación, de que ustedes no tienen una planificación para llevarla a cabo en el Ministerio de Educación. Y es muy lamentable, de verdad que este es el cambio por el cual este país votó, ese es el cambio, que quieren reducir el 4% a la educación. Y el viceministro de Hacienda, Jochi Vicente, dice, y lo retuiteó, y mantiene firme su posición de que si no encuentran área en que invertir ese dinero, se tiene que ir a otras áreas. Y dice, cito, no se trata de gastar más, sino de gastarlo bien. Entonces, gastar en centros pedagógicos no es gastarlo bien, ministro, porque ahí están reduciendo 480 millones al área de centros pedagógicos. ¿Y usted sabe lo que son los centros pedagógicos? Son los centros que enseñan a nuestros docentes, los centros que educan a nuestros docentes para que eduquen a nuestros hijos. Entonces, si no se invierte en la preparación de los docentes, ¿qué vamos a hacer? Porque para el ministro de Hacienda eso no es importante, eso no es invertirlo bien. También se está reduciendo en educación primaria. O sea, de niños de 7 a 11 años, hemos visto que estamos en materia de educación bajo cero. Y hemos retrocedido el aprendizaje 10 años atrás. Bueno, para decirlo así, pero yo entiendo que la niñez de 10 años atrás aprendía más que la de ahora. ¿Por qué? Porque tenían unos maestros que sí se dedicaban a enseñarle. Entonces, vemos que niños de esa edad, de 7 a 11 años, no tienen lectura comprensiva, como yo decía ayer, como yo mencionaba ayer en el programa. Que no pueden asimilar lo que leen. Entonces, ahí no podemos invertir dinero. Porque para el ministro de Hacienda, ahí no es invertirlo bien. También vemos en que reducen 1.842 millones en instalaciones seguras. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las escuelas que están a mitad de construcción? Que ya hay
una inversión hecha, que lo único que hay que darle determinación a esos centros. Y que hay 300,000 estudiantes que no tienen cupo actualmente para estudiar. Entonces ahí no es invertirlo bien, ministro de Hacienda. No es invertirlo bien. Yo estoy sinceramente anonadada de ver cómo este gobierno, un gobierno que prometió un cambio, que dijo que las cosas iban a ser diferentes, quiere venir a retroceder lo que se ha avanzado en este país. Una lucha que fue constante de muchos de los que hoy nos gobiernan. Muchos de los que hoy son funcionarios de gobierno se pusieron su poloché amarillo y marcharon para un 4%. Entonces, ¿dónde van a poner la cara esos funcionarios que hoy quieren reducir el 4%? ¿Dónde van a poner la cara? Porque nos van a ver nuevamente vestidos de amarillo y nos van a ver nuevamente marchando para que no se toque ese 4%. Y el ministro Jochi Vicente dice que la Constitución no lo prohíbe, que eso es mentira. Bueno, pues le digo, ministro, que busque el artículo 63 en el numeral 10, donde dice que no se puede tocar un presupuesto ya establecido al Ministerio de Educación para destinarlo a otras áreas. Búsquelo, estúdielo. Pero nosotros los ciudadanos no vamos a permitir, nosotros los padres no vamos a permitir que esto se vuelva una realidad. Ustedes son los que tienen que buscar los planes para invertirlo en educación, porque estamos pésimos, estamos en los últimos lugares en educación. La República Dominicana está en el último lugar en educación. Y sobre el dinero. Que dicen que invertir en las escuelas no es invertir en educación. ¿Y dónde van a dar la clase? ¿En Bajo de Palo? ¿En Rancheta? ¿Al aire libre? ¿Dónde van a dar la clase? Si no es en centros, que en el mismo plan, porque hay un plan, que ahora yo no sé, parece que se le ha extraviado, dice que, que deben invertir en instalaciones seguras, que hay un presupuesto para instalaciones seguras. Entonces esas escuelas que están a mitad de construcción, ¿no son instalaciones seguras? Que tienen un presupuesto ya aprobado y que ahora mismo supuestamente le sobra al gobierno. Inviértanlo ahí, inviértalo en centros de arte, como yo decía en el día de ayer, en instrumentos para que esa juventud que está perdida, que vemos todos los días atracos, puedan ocupar su mente en cosas productivas como aprender a tocar un instrumento, como coger clases de actuación, como aprender artes. Inviertan el dinero ahí donde está destinado a invertirse, no en propagandas publicitarias donde sí quieren mandarlo. Y yo les digo que si siguen con esa posición, nos van a ver nuevamente gritando el 4% para la educación y el 4% para la educación.